Hola, bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. Hoy vamos a hablar de cumplimiento normativo y de una nueva obligación a la que están invitando a todas las entidades financieras del sector. La Plataforma Única de Identidad, o la PUI. Llevamos unos días enfrentándonos a este reto a nivel legal, a nivel tecnológico, y queremos platicar de eso, además de abordar varios temas regulatorios para entidades financieras. Para esto tenemos el gusto de tener a Diana Ferrer en el estudio. Diana Ferrer por parte de FGA y con amplia experiencia desde Conducef. A ver, platícanos un poco de tu experiencia, Diana, por favor. Pues sí, son algunos años en Conducef. Ya hace aproximadamente 10 años que salí de la comisión y pues desde entonces tengo un despacho en el que ayudamos a entidades financieras de todos los sectores al cumplimiento normativo. En el despacho pues vemos los dos temas, tanto Conducef como Comisión Nacional Bancaria, principalmente prevención del lavado de dinero. Y ahora nuevos organismos que se Y van ahora a nuevas involucrar. regulaciones, exactamente, nuevas cosas. Oye, Diana, antes de entrar a la conversación del PUI, queremos hablar un poquito del panorama general de regulación en el ecosistema financiero. Y tal vez la primera pregunta para entrar directo la voy a leer así. ¿Qué es lo que hoy le preocupa más a un área de cumplimiento en una financiera en México? La respuesta es muy sencilla, que no la multen. ¿Qué es lo que más le importa? Que no la multen. Claro. ¿No? Y eso implica, pues, tener muy claras las obligaciones, perfectamente mapeadas las obligaciones ante todas las autoridades, porque tenemos obligaciones con Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria, con Conducef, obligaciones en materia de privacidad de datos. O sea, es un universo y ahorita pues entra una nueva autoridad que es esto de la Ley General de Población. Claro. Oye, Diana, y en tu experiencia, ¿cuál es el motivo que genera o que causa más multas en el sector? ¿O cuáles son los motivos? Los motivos que generan más multas, los incumplimientos a las obligaciones periódicas. ¿Por qué? Porque son las más fáciles de imponer. No es muy sencillo. Tenías que haber entrado al portal tal día y cumplir con cierta información. No entraste. Es muy sencillo para la autoridad decir sí o no se cumplió. Después tenemos aquellas que derivan del cumplimiento en materia de PLD, ya de expedientes, de tener toda la información correcta del conocimiento del cliente. En el caso de Conducef, los contratos, ¿no? Los contratos, estados de cuenta, publicidad. La publicidad parece mentira, pero es algo que genera una cantidad enorme de sanciones. ¿Y qué tan preparadas están realmente las entidades financieras? A ver, tú me has contado y trabajan con Sofomes, trabajan con cajas. Cuando lo platicas parecería, y lo dices tú, son cosas periódicas. O sea, sonaría que alguien debería tener en su agenda, hoy hay que hacer esto, hoy hay que hacer esto. La publicidad sonaría que también ya está muy bien estudiado qué se puede y qué no se puede, los contratos. ¿Por qué hay tantas multas y por qué no estarían preparadas las entidades? Es tan amplio el sector, son más de 4.000 entidades financieras las que se encuentran reguladas por Conducef y por Comisión Nacional Bancaria. Son 4.000 entidades financieras. Entonces es muy fácil perderte en ese universo. Y muchas le apuestan a él, no se van a dar cuenta. O al famoso, pues si todos lo hacen, ¿por qué me dices que no se puede hacer? ¿No? Claro. El si te tiras del puente, pues él se tiró porque te vas a tirar atrás. Entonces, como no ven en muchos casos consecuencias, dicen, pues no pasa nada. Pero cuando llega la sanción, ¿por qué? Porque normalmente la autoridad lo que hace es que toma una actividad y dice, ahora voy a sancionar a todos los que están haciendo esto. Y entonces ahí sí, todo el mundo empieza a preocuparse y empieza a temblar y a decir, ¿y ahora cómo le hago? Es que esto nunca nos lo habían dicho. Es una obligación que tiene por lo menos desde 2014 que está en la mesa, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que ha sido complicado. Pero respondiendo en concreto a tu pregunta, si están o no preparadas, hay un universo enorme, ¿no? Estamos hablando de entidades muy pequeñas, de entidades que trabajan con 5 o 6 personas y que dan 6, 7 créditos, a lo mejor créditos muy grandes o 50 créditos muy pequeños, a entidades que se dedican a dar microcrédito y tienen millones de clientes. En ese universo encuentras lo que quieras. Y ustedes, o sea, con la experiencia que ya tienes
validar las pequeñas, las grandes, las medianas y diferentes tipos de entidades. Cuando llegan ustedes a trabajar con una que, digamos, está un poco perdida todavía, ¿no? Y dice, pues yo sé que tengo que cumplir con muchos temas regulatorios, pero no sé por dónde empezar. ¿Ustedes cuáles son las cosas que principalmente llegan y revisan o qué es en lo primerito que se fijan cuando llegan a estas entidades? Lo primero que hacemos es revisar el portal único de reportes, de sistemas, el PUR de Conducef. A ver, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Para que sepas dónde estás parado y si traes multas que te pueden llegar. Ahí es muy sencillo. Entramos al sistema y vemos se cumplió o no se cumplió la obligación, y si no se cumplió seguramente va a llegar una multa. Entonces ya que sepamos dónde estamos parados en ese tema. También eso nos ayuda a saber cuáles son sus puntos débiles. Por ejemplo, es que no tenemos la cartera, no hemos reportado cartera porque no nos da tiempo de tenerla los primeros 5 días del mes. Ah, bueno, pues entonces tenemos que ver con tu área encargada del tema que entregue la información a tiempo. Todavía nos encontramos entidades que nos dicen, bueno, pero la puedo mandar después. Si cada vez que la mandes después te va a llegar una multa, tú dices, ¿no? Cosas como esa. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Y luego pedir expedientes reales. Dame expedientes reales, porque a lo mejor su área de cumplimiento se aventó un contrato maravilloso que cumple con todo lo que debe de hacer. Y ese fue el que registró en Conducef, pero no es el que usan. Eso debe ser muy clásico, ¿no? Al final, No sabes eh, qué tanto. la gente es muy dada a no ni siquiera leer documentaciones, entonces a lo mejor haces un contrato perfecto, pero el que ejecuta nunca lo ha leído y dice, pues bueno, pues normalmente lo que requerimos es esto, esto y esto, y entonces el expediente es esto. Y ya. No nada más pasa en financieras, No, ¿no? pasa en las mejores familias. Exactamente, exactamente. Ahora, y con tantos años de experiencia y sin decir nombres y marcas, qué es lo más grave que has visto tú cuando estás haciendo este tipo de revisiones? ¿Qué es lo más grave que te has encontrado? Que las entidades pretenden que la norma se adecua a sus sistemas y no al revés. Entonces, por ejemplo, te dicen, es que mi sistema no puede poner en negrillas la tasa de interés en el estado de cuenta. Te estoy dando un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero es que mi sistema no lo pone. Pues es culpa de tu sistema. Es que la norma tiene que entender, de verdad lo hemos oído. Entonces, pues no, la norma no tiene que adaptarse al sistema, es al revés. Y hay muchos sistemas que son demasiado cerrados, demasiado cuadrados, y pues las financieras dependen de sus sistemas. Entonces, resulta que el sistema no cumple, pero pues no es culpa del sistema. Claro. Claro. Y el sistema no necesariamente conoce la regulación al detalle y sería labor de la institución también fijarse un poco más. Exacto. Oye, Diana, te quiero ir hablando o diciendo algunos aspectos de una financiera y te quisiera decir que me digas de cada uno un error constante que observas. O sea, ya dijimos contratos y ya dijiste usar un contrato que no es el que está registrado. Ok. Pero a ver, te voy a ir diciendo otros y me ayudas con tu impresión. Cobranza. Utilizar prácticas demasiado agresivas de cobranza. Las prácticas están debidamente reguladas, hay unas reglas que deben de seguir en materia de cobranza y pues con tal de que cobre, tú cobra como sea. Sí. Y eso es lo que no se vale. En aquellos años, por ahí de 2021, si no mal recuerdo, salió aquel tema de los montadeudas. ¿Les tocó vivir algo a ustedes con Sí, las claro, financieras? claro. Sí, sí. Y el ¿Algún caso que problema, puedas comentar? No tienes que decir la financiera, pero algún caso que te haya tocado ver. el problema es que empezaron a ver eh, que había entidades o que había chinos, ¿no? Relacionados con este tema. Y entonces, ¿qué hicieron? Ah, pues, ¿qué entidades tienen socios chinos y vamos contra todas? Oye, no, a ver, espérame, no es toda la canasta, no es lo mismo, Claro. ¿no? Y entonces hubo entidades que no estaban haciendo nada incorrecto y que les bloquearon sus sistemas, les bloquearon el cumplimiento en Conducef, Les bloquearon cuentas también. les bloquearon cuentas, les llegaron la UIF, el IMSS, el INAI, o sea, todo lo que te puedas imaginar les pasó por el tema de los montadeudas. Gravísimo, gravísimo. Claro. Oye, otro tema. Atención a usuarios. El principal tema en materia de atención a usuarios, el principal error, creo que es no pensar que
tú también eres usuario. Ok. O sea, el que hace el manual de atención a usuarios, lo que está pensando es cómo proteger a su empresa. Te pongo un ejemplo. En crédito de nómina, me quiero cambiar de empresa. Me están dando un crédito más barato en otra financiera. Me quiero ir. Y entonces hay una política de no le des la carta de liquidación, no le digas cuánto debe para que no se pueda ir. Por otro lado, traes otros vicios de los promotores que no vienen al caso ahorita, pero entonces para defenderte de un vicio generas otro. Claro, Y entonces los dos están mal. claro. Tarde o temprano eso te va a ocasionar malas calificaciones en Conducef. Y hay una calificación que es el IDATU, el Índice de Atención a Usuarios. Y ese IDATU es una calificación de cómo te ve Conducef frente a tu sector. Y sí es importante, sobre todo con el tema de fondeadores. ¿Y esa calificación es pública? Es pública, se encuentra en el Buró de Entidades Financieras. Muy interesante. Ok. Pero no te afectan multas, es más que nada cómo te ven desde afuera. Claro, porque entonces dice, de tal número de clientes, porque además, pues cada mes le decimos cuántos clientes activos hay a Conducef en el reporte de cartera. Entonces, ellos sacan un índice de por X número de clientes, cuántas reclamaciones tienes. Hay una fórmula ahí muy extraña. La cosa es que una mala calificación en el IDATU, yo he visto financieras que andan peleando que se las cambien porque los fondeadores les están poniendo trabas. Claro. Oye, ¿y integración de expedientes? Pues no tener una buena mesa de control, ¿no? Yo entiendo, esto es un negocio y lo principal es el negocio. Pero llega el promotor con una identificación que le pasó a una persona de su celular. Es decir, nunca tuvo físicamente la INE en la mano. Pero bueno, pues no importa, con tal de colocar el crédito, dalo por bueno. No tener esos controles de que lo que está pidiendo la mesa de control para poder de verdad validar que la información que se está entregando es correcta, que se tuvo la información enfrente, todo eso, pues mira, como sea, tú consíguelo. Ya, integra el expediente y tú ponle que lo tuviste enfrente y ponerle un sello. Tarde o temprano eso va a ocasionar un problema. Oye, y antes de pasar a hablar de la PUI, un tema un poco más actualizado. Expedientes digitales. Tenemos, a todo mundo quiere usar medios electrónicos para colocar porque pues es la cosa más útil o sencilla, llamémosle así, si se puede llamar sencilla porque no lo es. Sí. Entonces ahora todo mundo quiere entrar en el onboarding digital. Pero realmente lo que tienen es una solicitud que se llena, o sea, no firmas todo el contrato. El onboarding es, si nos fuéramos a prospección, la solicitud, la firma del contrato, o sea, que todo el proceso se hiciera por medios electrónicos. Ese proceso es complicadísimo poderlo hacer, hay que tener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, muchas entidades lo que están haciendo es irse por un tema híbrido. Lleno cierta documentación por medios electrónicos, pero ya a la hora de la firma, pues sí tengo a la persona enfrente para que me firme el documento autógrafo, ¿no? Y entonces ahí algunos creo que sí les está costando trabajo distinguir cuándo realmente es presencial, cuándo es onboarding y cuándo nada más es una prospección, que son cosas, Y aspectos diferentes. en tu experiencia, ¿qué es lo que los evita de utilizar, por ejemplo, firma digital, el tema de la NOM 151, etcétera, etcétera? ¿Por qué no irse hacia un onboarding completo? Porque para hacer eso necesitas, como te comentaba, la autorización de la bancaria y la comisión te pide que tengas una conexión con el RENAPO, una conexión con el INE, y esos convenios son muy difíciles de obtener. Los sistemas, todo lo que te piden para garantizar la seguridad de la información, la verdad es que es eso. O sea, ¿qué le interesa a la autoridad? Le interesan dos cosas. El consentimiento, que realmente quien está del otro lado del dispositivo sea quien dice ser, porque eso te va a evitar un robo de identidad y lavado de dinero. Son los dos temas que les preocupan. A Conducef le importa el tema del consentimiento. Hemos tenido casos en los que se le entregan fotografías de la persona con su INE en la mano, el pagaré firmado en la otra, y nos dice Conducef, pues no es, ¿no? O sea, porque el tema del consentimiento es algo muy importante
Y para el caso de Conducef, de bancaria, perdón, lo que le importa es la prevención del lavado de dinero. Que no estén haciendo un mal uso de las entidades financieras, del sistema financiero. Que los dos van de la mano con que puedas validar correctamente la identidad de la persona. Que conozcas a la persona. No te sirve nada checar listas negras si el dato que estás checando no es de la persona que realmente está pidiendo la información. Exactamente. Si no hiciste un buen cuestionario. O sea, realmente el conoce a tu cliente es, conócelo de verdad. Ahora entiendo, para importes menores a unos 20,000, 24,000 pesos, no se necesita la autorización y ahí sí se puede hacer un expediente simplificado, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos un expediente simplificado que son menos de 3,000 UDIs, más o menos la cantidad que decías ahorita en pesos. Ahí es un expediente simplificado. De 3,000 a 30,000 tenemos otro proceso y de 30,000 a 60,000 otro proceso más complicado. Que son ya las autorizaciones de la bancaria y demás, y En que el- entiendo hay pocos que la tienen, ¿no? Y en el segundo caso es un aviso y en el tercer caso es ya una autorización. Sí, Ok. que es donde ya incluyes inclusive la videograbación de la Exacto. persona mostrando la credencial, mostrando el rostro, etcétera, etcétera. Sí, sí, ya es complicado. Oye, Diana, y vamos a pasar al tema más relevante de la conversación de hoy, el portal único de identidad. Em, Vamos a remontarnos tal vez a noviembre. ¿Se publica esto en dónde? Lo platicábamos antes del capítulo, muy Exacto. interesante la historia. En noviembre se hace una modificación a la Ley General de Población. Y la Ley General de Población señala, así en un artículo, ¿no? El artículo 12, no me acuerdo qué, señala que todas las bases de datos de aquellas entidades o empresas, no recuerdo cuál es el término exacto que utiliza, que ofrezcan servicios financieros, tendrán que compartir su base de datos con la plataforma única de identidad, PAPUI. Y pues la verdad, pasó. Nadie se dio cuenta. Eso fue en noviembre. Y además decía que necesitábamos 3 manuales que dependían que tenían que publicarse para que empezara a contar un plazo de 45 días para que lo tuviéramos listo. Entonces yo creo que entre las dos cosas, entre los 45 días que se nos hicieron eternos y además todavía no se publican, ¿no? Y pues que fue una frase ahí en medio de todo un cuerpo normativo, pues la verdad creo que muchas entidades financieras no se enteraron de que esto venía. Sí, y muchos proveedores tampoco, y muchos despachos tampoco, y asociaciones tampoco, ¿no? Exacto. Y lo decíamos, generalmente estamos viendo específicamente a ciertos organismos, estamos viendo qué quiere la Conducef, estamos viendo qué necesita la comisión, pero no necesariamente estamos hojeando el diario para ver si hay algo más que nos De la primera a la última letra, pues sería imposible leerlo todos los días, ¿no? Claro. Yo personalmente me enteré de esto tal vez hace un mes por un cliente que nos dijo, oigan, ya vieron este requerimiento y normalmente tenemos asesores como ustedes que nos mantienen siempre alerta y oye, fíjate en esto, hay que ir viendo esta parte. Y de pronto nos encontramos un manual hace tal vez un mes que dice cómo conectarse al portal único de identidad. Y con una característica muy específica que no habíamos visto antes. Generalmente los sistemas que nos pide las diferentes autoridades tener son sistemas con comunicación unidireccional, ¿no? Es decir, nosotros informamos al portal Citi de las alertas que tenemos, nosotros reportamos la cartera, nosotros reportamos al Reúne o el Redeco. Entonces siempre es la entidad reporta. Y en este caso puntual, de pronto el manual dice, es una conexión bidireccional. Yo, autoridad, voy a enviar al sistema un requerimiento de una CURP y tú me vas a responder de manera automática si encontraste esa CURP, lo cual ya tiene unos requerimientos técnicos diferentes. Y ahora platicamos de eso, pero realmente no todas las entidades tienen sistemas para esto. A ver, si hay entidades que no tienen el reporte de cartera el día 5 del mes, ¿cómo vamos a creer que tengan en tiempo real sus bases de datos actualizadas, ¿no? Pero platícanos un poquito desde tu perspectiva, el PUI, ¿qué es? ¿Qué viene a resolver? ¿Qué es? Pues esta plataforma única de identidad que lo que busca, por lo que dice en su exposición de motivos y por lo que han dicho todas las autoridades, lo que busca es facilitar la búsqueda de una persona desaparecida. No podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país y por eso yo creo que la redacción es tan amplia. Entidades financieras, educativas, de servicios de salud, y luego al final dice, y todas aquellas que tengan bases de datos con datos de personas.
bueno, pues entonces ya estamos hablando prácticamente todas las empresas o todas las, sí, empresas o personas físicas con actividad comercial, mercantil, que operen en el país. Si nos vamos a la lectura más amplia, ¿no? Obviamente habrá que esperar, yo creo que la autoridad vaya acotando. Pero bueno, sí tenemos un problema y es un tema a nivel nacional. Entonces, lo que esto busca es precisamente con la clave CURP de una persona que se denuncie su desaparición. Esto es muy importante, o sea, no puede hacerlo, la autoridad no puede ir a buscar el CURP de quien quiera. Tiene que ser el CURP de una persona de la que se denunció su desaparición. Entonces, ese es el primer paso. Ya tenemos una persona, y a lo mejor suena horrible como lo estoy diciendo, pero bueno, se tiene una persona desaparecida, hay un CURP relacionado a esa persona, y entonces se va a buscar qué información tienen todos sobre esa persona. Y entonces resulta que esa persona desaparecida, X entidad financiera, tiene una tarjeta de débito o de crédito relacionada con esa persona. Recibe de la plataforma, como bien comentaste ahorita es bidireccional, recibe un mensaje diciéndole, estamos buscando toda la información de esta CURP. Y se queda como que la alerta. Si entiendo bien, ya nos te explicarás tú por el sistema. Pero como que se queda esa búsqueda, ¿no? Y entonces la entidad financiera va a contestar, o su sistema le va a contestar, pues el día de hoy tuvo un movimiento su tarjeta. Hay de dos opciones, o es la persona o es alguien que está robando su identidad. Tal cual. A nivel, profundizando un poquito de esto, a nivel más funcional, Ajá. lo que hará la autoridad a través de un organismo, que entiendo todavía no está muy claro quién va a ser el organismo, ahorita nos platicas de eso, pero la autoridad va a enviar una CURP a través de un webhook al sistema conectado, y el sistema conectado está obligado a hacer 3 niveles de búsqueda. El primer nivel de búsqueda es inmediato. Entonces tiene que decir si ese CURP existe o no existe en la base de datos, Ok. y de manera inmediata reportar la información, generalmente sociodemográficos, que tenga de esta persona, incluido también biométricos, si es que se tienen, curioso. Pero entonces Ok. toda la información pues, de un expediente básico, probablemente, tiene que reportarla de inmediato. Ese es el nivel 1 de búsqueda. Eh, Lo que ya tiene. Lo que tiene en este momento a la mano. Ok. Si no encuentra nada, no reporta nada y la autoridad entiende que no hay coincidencia para tampoco estar haciendo respuestas negativas todo el tiempo. Pero si enviamos una respuesta positiva, hay que detonar los dos, más bien otro nivel de búsqueda, que es búsqueda histórica. Entonces la entidad tiene que buscar cualquier otro registro histórico que tenga de este CURP. Relaciones previas, expedientes previos, y se tiene que enviar toda la información histórica que tenga la entidad sobre este CURP. Y el tercer nivel, sin importar si hubo coincidencia o no hubo coincidencia, es dejarlo en una búsqueda, una escucha activa, por si acaso en algún momento aparece ese CURP. Y en ese momento en el que apareciera, tendría que enviar información diciendo ya apareció y aquí está la información. Este proceso sigue todo el tiempo hasta que en algún momento la autoridad desactiva el CURP, manda también una señal diciendo ya este CURP ya no hay que buscarlo, y entonces desactivamos en los sistemas. Pero técnicamente es un montón de trabajo y de información que tiene que estarse buscando ya a partir de este momento en estos sistemas, ¿no? Sí. Que pareciera también que está muy enfocado a temas que tengan que ver con lavado de dinero. Ahorita que escucho exactamente qué es lo que es, de qué tanto se están utilizando identidades falsas de personas desconocidas por los narcos o por los que levantan personas y demás para hacer operaciones financieras que genera una preocupación dentro del gobierno para decir, a ver, quiero ver si se están haciendo, o sea, no nada más localizar si todavía existe la persona, porque seamos realistas, normalmente son casos en los que son personas que realmente están desaparecidas. Debe haber casos en los que, pues sí se desapareció por cosas Fue por familiares, fue por cigarros, pero la mayoría de los casos sí son personas desaparecidas. Entonces, creo que cae mucho dentro de identidades que se están utilizando con fines muy probablemente de lavado de dinero, ¿no? Yo creo que no. La verdad, no. Creo que, o sea, si se utiliza como dice que se tiene que utilizar, no se puede escalar a un tema de lavado de dinero. Ok. Es únicamente para encontrar a la persona desaparecida. Las demás autoridades no van a poderle pedir información de, oye, a ver, de esta CURP que había desaparecido,
Yo SAT, pues me debe impuestos, déjame lo busco. No. Yo WIF traigo un tema de lavado de dinero, ¿me lo puedes ayudar a buscar? No. O sea, es únicamente para encontrar a la persona desaparecida. Es bien interesante la perspectiva. A ver, otra perspectiva, así como pensando en paralelo que escuchaba en algún comentario, era si la entidad financiera podría decidir no dar el crédito o no operar porque hay una coincidencia de CURP. Y yo Claro. diría, bueno, no necesariamente está pensado para eso, pero asociándolo a esto también, si es una persona que presuntamente está desaparecida. No, aquí no hay presuntamente, lo está mandando una autoridad como una persona desaparecida. Si está marcada como una persona desaparecida, le voy a dar un crédito, voy a continuar una operación crediticia o de apertura de cuenta, pues en principio la financiera probablemente dice, no, No. no estoy interesado en continuar una relación con alguien en esta situación. Claro, tengo indicios suficientes para pensar que la persona que está aquí enfrente no es quien dice ser. Exactamente. Y si es quien dice ser, que también lo comentaban en algún foro, pues ¿por qué se está escondiendo? Tal Sí, cual. porque yo justamente lo mencionaba por el hecho de que muchas de las microfinancieras Ujú. se están utilizando para temas de lavado de dinero, Claro. y en temas de que sí pagan los créditos, pero pues obviamente de dónde sale el dinero con el que lo pagan, quién sabe, pero la cantidad de dinero que se mueve en las microfinancieras actualmente, sobre todo desde la llegada de empresas muy grandes chinas, rusas y demás, es brutal. Y que no todas, por no decir que la gran mayoría, están haciendo la validación correcta de que sea la persona realmente que dice ser, ¿no? Y en muchos casos son personas que ya no existen. No, y bueno, es que tenemos ese proceso simplificado en el que pues con 3 datos le otorgas 5,000 pesos de crédito y ellos están absorbiendo mucho del riesgo, Es correcto, claro. ¿no? Y entonces tienes créditos muy pequeños que resulta que te fueron pagando y al tercer crédito lo dejaron de pagar cuando ya había aumentado un poquito, ¿no? Sí, exactamente. Son, Que esos es son, uno claro, de los fraudes más comunes. Pago el primero, pago el segundo, sí. hasta el tercero. Ya cuando me vas a prestar 5,000 pesos, Gracias, ya los tengo, ya no te los pago. Sí, sí, ahí hay que distinguir entre la parte de fraude y la parte de lavado de dinero y de desaparición de una persona, ¿no? Oye, Diana, y déjame regresarme a los sujetos obligados, que esto te lo he preguntado porque pues llegan personas preguntándonos, oye, ¿yo estaré obligado o no estaré obligado? Yo de entrada encontraría muy evidente que SOFOMES están obligadas, seguramente o probablemente bancos, lo que más evidentemente detectamos como servicios financieros. Exacto. Pero de pronto nos preguntan empresas que hacen actividades vulnerables de préstamo, arrendadoras. ¿Hasta dónde definirías, en tu experiencia y en tu opinión, cuál sería los sujetos obligados? Un servicio financiero. Porque sí, por ejemplo, en la parte de actividades vulnerables, pues está el blindaje de autos, ¿no? Pues ahí sí no hay una operación financiera. Pero yo, para poderlo definir, me iría a algo muy sencillo. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si realizas alguna operación de las que están en la Ley General de Títulos de manera profesional y habitual, Mejor cumplir. entras en servicio financiero. Lo que viene ahí es un servicio financiero, seguramente. todas las microfinancieras que se manejan como SEAs definitivamente entran ahí. Definitivamente, definitivamente. Y por eso yo creo que la ley no habla de instituciones financieras, porque ahí sí nos iríamos únicamente a aquellas que en términos de la ley del impuesto sobre la renta o en términos de la legislación financiera son instituciones financieras. No, habla de aquellas empresas que presten servicios financieros. Cualquiera que este sea. Exactamente. Diana, y en términos de tiempos, porque es donde también se dividen opiniones, y yo entiendo ambas perspectivas, ¿no? Claro. Personalmente yo soy de la idea de que si se puede cumplir de manera económica y razonable, mejor cumplir desde ya. Pero he visto opiniones de despachos en ambas tendencias, ¿no? Quien dice probablemente falta un manual, o no dice probablemente, dice falta un manual, entonces hasta que no haya un tercer manual publicado, vamos a contar 45 días y mientras no reacciones y mientras vámonos con calma. Y encuentro otras opiniones, que sé que es la de ustedes como despacho en FGA, que es conéctense ya si ya se puede. Em, ¿Qué opinas tú de este criterio? Efectivamente falta un manual y si nos vamos a la literalidad del transitorio, pues son 45 días a partir de que se publiquen los 3 manuales.
pero yo no me quedaría esperando a ver qué opina la autoridad. Bueno, más bien ya hicimos la conexión de una empresa y el día de hoy ya nos contestaron, tu conexión está completa, lo cual quiere decir que para la autoridad no están esperando el tercer manual. Entonces, yo la verdad, insisto, sí es defendible, falta un manual, no ha empezado la obligación, es completamente defendible. Pero si ya tenemos la e-firma, la firma MX, perdón, de la empresa y del representante, y ya nos podemos conectar a la plataforma, pues no esperarse a que la autoridad reaccione un día y diga, pues a todos los que no se conectaron, ahí les van las multas. Claro, ¿no? Y al final siempre es ventajoso estar en gracia de la autoridad, ¿no? Por ¿Para supuesto. qué vas a hacer ese que dice, pues este no lo estoy viendo y no lo está haciendo? Digo, no lo puedo multar todavía porque legalmente no puedo, pero en el momento que pueda me voy a ir sobre ese, ¿no? Y ¿cuál va a ser el problema o en qué va a consistir la multa, si es que existe una multa, ahorita tú nos vas a llegar, si no lo cumples? ¿Qué pasa con esas financieras que no lo cumplen? La multa mínima es más o menos de 1 millón de pesos y la multa máxima puede ser hasta de 20 millones de pesos. O sea, las multas, y sinceramente, si ya se pueden conectar y no corren ese riesgo, pues yo lo que les recomendaría, a lo mejor estoy siendo demasiado precavida, pero pues yo siempre recomendaré que pues se cumpla lo antes posible. Claro. No, recordemos, perdón, un segundo, ¿cómo puede saber la autoridad si lo estoy haciendo? Pues por las declaraciones de impuestos. En la declaración de impuestos de toda persona moral se dice de dónde vienen los ingresos y si provienen de crédito, arrendamiento financiero, factoraje financiero, cualquiera de esas operaciones. Tú tendrías que estar haciendo esto. Tendrías que estar haciendo esto. Y no hay que esperarnos. Seguramente estoy siendo fatalista y falta mucho para que las autoridades se comuniquen para hacer algo así, pero no perdamos de vista que si es un problema grave que las autoridades están queriendo atacar. Claro. Sí, yo recuerdo mucho cuando lanzaron el portal Reúne y Redeco, ¿no? Las APIs para conectarse y se extendió la prórroga durante meses, ¿no? Un año. Un año. Un año. De hecho, tuvimos a Héctor, tu socio, hablando de Reúne y Sí, sí. Redeco en este podcast hace tal vez ya año y medio sobre este tema. Y la realidad es que se extendió y fue más de un año. Es probable que eso vuelva a suceder sin duda. Pero también me acuerdo cuando el Reúne y Redeco, un buen amigo que tiene una entidad financiera me decía que su perspectiva es que siempre estamos como mexicanos buscando que se use más la tecnología, que los procesos sean más ágiles, un poco queriendo exigir que los procesos mejoren. Y por otro lado, cuando la autoridad nos dice, conéctate y haz esto, nuestra respuesta es, uy, ¿cómo vamos a hacer para no tener que conectarnos? Entonces, sí creo que tendríamos que ver, a ver, independientemente a todo lo paralelo y teorías conspiratorias que podría lanzar uno de, uy, van a estar conectados a mi base, yo creo que tenemos que ver que la realidad de tener un sistema financiero y bases de datos conectadas puede tener un gran valor como sociedad para algunas cosas, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea también de que hay que conectarse. Realmente las implicaciones técnicas de la conexión son bajas. Mi equipo lo hizo en muy poco tiempo. Creo que las implicaciones más relevantes para las entidades van a ser bases de datos, o sea, toda la infraestructura que deben tener detrás, que otra vez sigue siendo el problema que las entidades tienen desde hace meses y que probablemente van a empezar a darse cuenta con más frecuencia de que necesitan ya tener información, bases de datos, capacidad de conectarse. Tú vives en ese mundo de tecnología también, Roberto. Sí. La verdad es que es un tema que una gran mayoría de financieras ya están atendiendo o ya tienen atendidos. La gran mayoría entran de las que ya lo están atendiendo y una gran parte de esas ya lo tienen atendidas, pero también hay un porcentaje que, pues no voy a decir que lo ignora porque no lo ignoran, pero no le ponen la atención suficiente, ¿no? Sí, recordemos que hay todo tipo de entidades, Claro. ¿no? Tenemos entidades, no las dejemos de lado, son instituciones financieras y son instituciones que tienen un número importante de usuarios. Una cooperativa de ahorro que puede tener 70,000 socios,
70,000 personas que tengan el impacto, no son pocas, o sea, son 70,000 personas a las que le dan un servicio financiero. Sí, si lo comparamos con empresas que tienen millones, pues obviamente pierde impacto, ¿no? Pero ¿qué te dicen? Es que yo tengo mi base de datos en Excel. ¿Cómo que la tienes en Excel? ¿Cómo la vas a mandar a Conducef del Excel? Ah, pues con la API. Ok, pero es que el Excel no se comunica con la API, Sí, claro. ¿no? Y a cuántos años de que entró ya en vigor, porque ya entró en vigor hace 2 años, seguimos pensando que el Excel es la mejor forma, ¿no? Digo, pero ¿cómo van a conectar? Tienen 17 sucursales. ¿Cómo van a conectar las 17 sucursales? Entonces voy a hacer el Excel en OneDrive. Sí, sí, claro. Muy fácil. ¿Qué pregunta la mía? Bueno, también viene también del desconocimiento de cuáles son un poco las posibilidades de lo que puedes hacer. No, y la infraestructura. Están en zonas en las que no hay muchas veces ni internet. Por ejemplo, y el Excel resuelve. El Excel resuelve, porque no tengo una conexión en tiempo real, porque no la hay. O sea, hay sucursales en las que no llegue el internet de Telmex, Telcel, de nadie. No llega la señal, no tienen celulares. Entonces, Sí, sí. Ahí sí la infraestructura les está complicando la situación, no es, y sí, digo, obviamente hay soluciones, sí, hazlo en Excel, pero después lo tienes que llevar a algún lugar donde se suba una base y demás, pero sí la propia infra está complicando el cumplimiento de estas financieras. sí, recordemos que tenemos muchos Méxicos. Sí, Tenemos Méxicos rurales, tenemos Méxicos, y las entidades financieras abarcan a todos estos Méxicos. Diana, para ir cerrando, y antes de que Roberto te haga la pregunta de cierre, quiero abordar el tema más operativo de lo que tiene que hacer una entidad que hoy no ha empezado el trámite. Y te pediría, en tu experiencia, desde la llave MX, los retos y el proceso que sigue, si nos lo puedes platicar. Claro, el primer reto es obtener la llave MX del representante legal que está dado de alta en el SAT. Porque muchas financieras dicen, es que sí es el representante legal, aquí tengo la escritura. Sí, pero si no está en el SAT, no se ligan la persona moral con la persona física. Entonces, primero es obtener la llave MX del representante legal que está dado de alta en el SAT. Esa persona, en su llave MX, vincula a una persona moral. En el mismo sistema lo vincula y ya queda la llave y entonces va a entrar a la plataforma con su llave a vincular a esa persona moral. Puede dar de alta a tantas personas morales como quiera. A todas en las que sea representante ante el SAT, las va a poder dar de alta y va a poder manejarlas ya en su plataforma de llave MX. Ese es el primer paso para poder entrar a la plataforma. Pero si me permites, me voy a ir un paso atrás. Por favor. Como hemos venido diciendo, todo se maneja con la CURP. Y el tema es que la legislación actual para las entidades financieras dice en su caso. Y no todas tienen la CURP. Entonces yo puedo tener una base de datos perfecta, un sistema perfecto, pero cuando llegue el requerimiento de la plataforma, pues lo que va a buscar es una CURP. Y le va a contestar, no hay esa CURP, pero no es porque no haya esa, no es porque esa persona no esté en la base de datos, sino porque pues, nunca fue obligatorio, o hasta la fecha no es obligatorio, que las instituciones financieras recaben la CURP. Lo único que los obliga es la disposición en materia de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero, y claramente dicen en su caso. Entonces, si el cliente, socio, usuario, como le queramos llamar, nunca me dio la CURP, pues aunque sea la persona que están buscando, no va a generar la respuesta que está esperando a la plataforma. Oye, y espérate, antes de que continúes, nos ha tocado ver casos de empresas que sí piden la CURP, pero tienen un mugrero de base de datos. Te estoy hablando de muchos miles de CURPs erróneas, Por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿hay alguna obligación para esas financieras de decir,
pues tienes que conseguir la que es, o qué es lo que procede ahí. No, porque te dice la CURP en su caso. Ok. Entonces, si ahorita a mí me preguntan mi CURP, no me la sé, pero más o menos me acuerdo cómo va, ¿no? Y entonces, pues agarro y veo cuántos campos se necesitan y pongo un dato que yo creo en ese momento que es mi CURP. Pero resulta que el dígito verificador, ¿no? Los últimos, si no mal recuerdo, 3 dígitos de la CURP para evitar homonimias, Es uno nada más. gracias, el último dígito, ¿no? Pues yo agarré y dije, pues creo que era 8. Y le puse un 8. Y resulta que el real era 5. Pues nadie lo va a validar. Algunas entidades sí piden la CURP impresa. No, o muchas te lo validan, o sea, con conexión hacia Renapo, creo que Pero estamos hablando de un porcentaje mínimo. Porque al no ser obligatorio, Sí. Sí, las más digitales hoy día, sí. esas sí, ya con o sea, conexión. las digitales ya todas hacen esa. Sí, ahí estamos hablando de si quiero hacer onboarding digital, o sea, si nos vamos a las de... No, es así, ya tienen que tener la CURP, conexión a Renapo, lo validan con el INE, pero no son la mayoría. Y es que además entiendo perfectamente el tema de la CURP porque nos ha tocado hacer auditorías para listas negras y demás, y si no tienes la CURP, las homonimias son infinitas. Las que quieras. La única llave que realmente, o el RFC probablemente, pero muchas menos personas tienen su RFC con un número clave. Muchísimo. Entonces, sí viene una cuestión relevante para las financieras que no tengan CURPS almacenadas. No hay ninguna obligación ahora, no hay ningún cambio, pero lo que sí va a haber es un no hit Seguramente todo el vendrá. tiempo, en donde pues estarán conectados al PUI, pero siempre contestando no hit porque no tienen CURPS. Exacto. Y el otro tema son las empresas, las entidades financieras que dan crédito a personas morales. Porque entonces, ¿qué CURP tienen? Tienen el del representante. Entonces, cuando llegue la búsqueda, van a buscar al representante, Claro. pero el movimiento no es del representante, es de la persona moral. Claro, claro. Y otra vez, hablando ya de onboardings digitales, vas a tener información de accionistas, o sea, en fin, otra vez, tecnología es lo que va a llegar a resolver en algún momento que esto esté más completo, ¿no? Tecnología y orden. Y orden. Oye, Diana, llave MX del representante legal, Ujú. meterse a la plataforma, Sí. a registrarlo. Ahí van a necesitar tener ya URL, IP y hacer la prueba de la conexión. Les va a llegar un folio de que solicitaron su registro de manera exitosa Exacto. y empieza un proceso manual que el día siguiente les llega un correo diciendo y ahora mándame tus pruebas de seguridad. Y hasta ahí vamos, Pero dice a la brevedad posible. exactamente. Entonces, tampoco hay que correr. Sí, la opinión sería correr hasta ese paso y probablemente ahí esperarse, ¿no? A reserva de lo que pase en las siguientes horas. Mira, algunas asociaciones están viendo la posibilidad de pedir prórroga. Ahí va a ser muy interesante la respuesta de la autoridad, porque si la respuesta es, pues, prórroga de qué, todavía no he empezado a contar el plazo, entonces podemos estar todos tranquilos y nos asustamos por nada. Claro. Pero a veces mejor ser preventivos Definitivamente. y tratar de cumplir. Sí. Ok. Pues bueno, la verdad ha estado súper interesante la plática. Nos gusta terminar siempre los podcasts con esta pregunta que cambia, depende del invitado, pero está muy sujeta a que, ¿cómo ves tú el panorama, sobre todo de las financieras, en cuanto a cumplimiento en general? ¿Cómo lo ves dentro de unos 5 o 10 años con todos esos temas de tecnología, con las nuevas regulaciones que viene metiendo el gobierno y demás? ¿Hacia dónde ves que va México en ese sentido? Yo creo que vamos a tener, como decía, dos tipos de entidades. Las que estén de verdad profesionalizadas, que tengan sistemas, que tengan cumplimiento normativo, y aquellas que decidan, mejor me voy y me voy a la informalidad o me voy a volverme una SA. Lo vimos hace unos años cuando se volvió obligatorio para algunas entidades tener oficial de cumplimiento. Una desbandada. Ya no soy financiera, me vuelvo SA. Ok, oye, eso es lo que crees que va a suceder ahorita que cada vez se empiezan a meter más y más cosas que va a tener que cumplir la financiera. Entre más cumplimiento haya para un sector, va a haber un grupo que diga el costo del cumplimiento normativo
me encarece mi producto, no lo veo conveniente, me quita del mercado o no va para el producto que yo quiero ofrecer y entonces me voy a otro sector. ¿Qué sucede? Que tarde o temprano te acaba alcanzando. A los que hace 7, 8 años dijeron yo ya me voy del sector financiero, me voy al sector de las actividades comerciales porque puedo dar el mismo crédito, puedo dar el mismo arrendamiento, puedo hacer lo mismo sin la regulación de prevención del lavado de dinero y de Conducef. Ahorita ya los alcanzó. Ayer se publicó el reglamento, ayer o antier, se publica el reglamento de la ley PIORPI y van a tener que cumplir con la obligación de la que venían huyendo. Pero bueno, tarde o temprano va a haber entidades que vayan empezando a cambiar esto. Ok. Me parece muy interesante esa perspectiva. Yo comparto que la regulación viene mejorando, viene ampliándose, nos guste o no, implica costos, sin duda. Y a mí me gusta pensar en un sistema financiero más especializado que cumple regulaciones y quienes no, en los ámbitos en los que se pueda operar, estarán operando, pero yo creo que sí se va a ir orillando mucho más al cumplimiento, ¿no? Y la tecnología tendría que hacer que sea más asequible cumplir también en algún momento. Entonces vamos a ver. Eso me gusta de empresas como la tuya, que no solo es, ok, yo te doy la solución, sino que te lo doy de una manera asequible, ¿no? Que es, no te salgas de lo regulado, sino vente, te va a costar un poquito más, pero todavía lo vas a poder hacer y como yo decía hace rato, vas a estar en gracia del regulador, porque al final, como tú dices, muchos a lo mejor se salieron en algún momento, pero pues en algún momento el regulador dice, a ver, señores, si de repente ya tenemos más SAs dando préstamos, Pues algo vamos a tener que hacer, ¿no? Pues tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Entonces, pues tarde o temprano va alcanzando la regulación y va resolviendo ese tema. Pues Diana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. Gracias, Rocco. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo. Muchas gracias.